Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con la enseñanza de Lázaro y el rico, y por supuesto bajo la perspectiva escatológica. Hoy ya vamos a comenzar a desarrollar lo que son las doctrinas o creencias bajo las cuales se ha interpretado este pasaje. Aunque hoy estamos en la enseñanza 26 y de ahí para atrás hemos expuesto por la palabra lo que verdaderamente tipifica y significa y cuál es el contexto de esta parábola. Así que vamos a leer Lucas 16 desde el verso 19 y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había también un mendigo llamado Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad, benignidad, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, venir a ti, Señor, cada día de la semana, mi Señor, cada primer día, a compartir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú, Señor, enseñándonos, capacitándonos para entender. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a ser como los de Berea, Señor amado, que no se conformaron con la enseñanza del predicador más grande que ha habido en tu Biblia, fuera de tu Hijo Jesucristo, Pablo, el hombre con más entendimiento y sabiduría, Señor, y como este pueblo de Berea, tú lo alabas y lo pones como ejemplo para nosotros, Señor, porque a pesar de que Pablo había estado en el tercer cielo y había recibido más revelación que ningún ser humano antes, Señor amado, ellos lo cuestionaron su enseñanza, la revisaron, la escudriñaron cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba, si era conforme a tu palabra. Dios mío, cuánto más todas las enseñanzas que nos puede dar cualquier hombre que no es inspirado, porque los inspirados tuyos están en el canon bíblico y eso ya está sellado hace 2000 años, Señor. Después de eso solo hay hombres que estudiamos tu palabra, Señor, pero no hay ni uno solo inspirado, Señor. Cuánto más a cualquier otro, cuánto más a nosotros hay que escudriñarnos los unos a los otros para ver si lo que nos han enseñado y lo que enseñamos es conforme a tus escrituras, es contextual a tus propósitos y a tus planes eternos. Dios mío, capacítanos, Señor, para escudriñar tu palabra y para permitir que sea única y exclusivamente tu palabra, interpretando tu palabra, Señor. Nada más ni nadie más, solo tu palabra, interpretando tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Gracias, precioso Maestro, porque tú eres quien nos guía toda la verdad. Tú eres quien nos enseña todas las cosas acerca del Padre y acerca del Hijo. Tú eres quien nos abre las Escrituras, Espíritu Santo. Tú eres el que nos capacita para honrar a Dios en tu palabra, para vivir para la gloria de Dios, Señor. Tú eres el que nos capacita para crecer en el conocimiento, Señor, de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Muy importante, hermanos, esta reflexión, porque
esto que vamos a estudiar, ya en algún tiempo atrás estudiamos algunas cosas. Esto es que vamos a revisar, vamos a comprobar, vamos a hacer como los de Berea, para ver si lo que nos han enseñado es conforme a las Escrituras, o sea, es conforme a el orden de Dios en su palabra, es conforme al contexto bíblico, y que los diferentes versículos bíblicos aprueben de que sí verdaderamente hay una unidad orgánica en lo que nos han enseñado con respecto a la palabra de Dios. Y si no, entonces vamos a chequear si lo que nos han enseñado como los de Berea es conforme a la Biblia o no, para que entonces nos acomodemos a permitir que la Biblia interprete la Biblia. Es lo más sensato, lo más normal. Entonces, muy importante, hermanos, que aquí ya vamos a comenzar a desarrollar esto, las diferentes doctrinas. Enseguida tengo que hacer un pequeño repaso porque nuestra mente es frágil, al menos la mía es muy frágil. Y para poder entrar en contexto y entender qué es lo que verdaderamente el Señor está enseñando aquí y cuál es el propósito del Señor con esta parábola. Dice la Biblia en Mateo 13:34 que el Señor únicamente le hablaba por parábola a los fariseos. A los discípulos les hablaba claramente, pero a los fariseos, a la cúpula gobernante, a los que debían haber sido los pastores, maestros y guías del pueblo, les enseñaba por parábolas, pero ellos entendían, porque claramente en Mateo 21, creo que es 51, 54, dice que ellos entendían, dice que los fariseos, los principales sacerdotes, toda la cúpula entendían que todas las palabras que él les hablaba se refiriera a ellos. Entonces ellos entendían con toda claridad, pero él usaba diferentes fábulas o metáforas o alegorías o tipos o sombras o figuras que ellos entendían que lo que él está hablando se refiriera a ellos. Ellos mismos lo confirman, aunque muchos pastores niegan eso. Ellos mismos lo confirman en Mateo 21, 51, 54. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos entender, Mateo 21, 45. Mateo 21, 45. Así que, qué importante, hermanos, que usted y yo podamos entender a qué se está refiriendo el Señor con esta parábola. Y cómo ellos reconocen que todas las parábolas, léalo por favor, anótelo para que lo lea, o léalo ya mismo. Todas las palabras que Él les daba se refiriera a ellos, era para condenarlos a ellos, señalarlos a ellos. Entonces ellos lo reconocen. Entonces el Señor usaba diferentes figuras para hablarles. Así que, y entonces vemos de que ya al desarrollar este tema, ya no nos vamos a meter más con las diferentes figuras que el Señor usa, sino que vamos a desarrollar el tema de las doctrinas que hemos introducido, llamémoslo así, metámonos ahí nosotros también. Hemos introducido o sacado o inventado de esta parábola que no son bíblicas. Entonces vamos a comprobar si lo son o no lo son. Así que claramente el Señor viste a un hombre y esas vestimentas son las que lo delatan delante de las personas que estudian la Biblia, porque desde el libro de Éxodo el Señor los vistió de púrpura y de lino fino para ministrarlo a Él y para ser sus representantes en la tierra. Entonces, de lo cual el Señor lo confirma en Romanos capítulo 2, versos 17 al 24. Así que, qué importante, hermanos, que entendamos esto. Entonces, aquí se introduce una palabra que solamente existe en un solo versículo en toda la Biblia.
desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo verso que menciona el seno de Abraham. Entonces, ese seno de Abraham lo convirtieron en una doctrina, aunque no se menciona sino una vez en toda la Biblia. Y por supuesto el Hades, que ellos tenían la creencia, por eso el Señor les hablaba por parábolas, que ellos las entendían, y ellos confirmaron que sí las entendían. Mateo 21:45, que lo que les decía el Señor en figuras, o en alegorías, o en metáforas, o en fábulas. Y entonces, aquí nos dice la palabra de que cuando murieron estos dos hombres, dos personajes, aunque el que les está hablando es el Señor y le está contando y le está poniendo un ejemplo, aparecieron vivos en otro lugar. O sea, la extensión de la vida. Además, dice este pasaje, o como que, sí, lo dice, de que después de la vida siguen vivos. Y aunque estén en las llamas de fuego, no se consumen. El rico. O sea que verdaderamente pareciese que fuese inmortal, porque trascendió. Y eso es lo que enseñan muchísimos pastores. Así que eso lo hemos enseñado. Yo he sido partícipe de eso. Así que muy importante. Ahora sí, entonces vamos a retomar las diferentes doctrinas que hemos sacado o inventado de esta parábola. Y para que entremos en contexto, que podamos entender, porque estamos retomando en la enseñanza 26, vamos a mirar un pequeño repaso, porque nos habíamos salido del tema. Había comenzado y nos salimos porque era necesario traer la enseñanza sobre la fe y las creencias del rico, que ya la vimos en las dos enseñanzas anteriores. Entonces ya retomamos. Así que, en contexto, o el contexto de esta parábola, tiene que ver con la eficacia sobrenatural y eterna de la palabra de Dios para salvación y arrepentimiento, o para arrepentimiento y salvación. Acordémonos que ese es el pedido del rico. Le pide que él tiene 5 hermanos y que para que ellos se arrepientan, porque usa la palabra arrepentimiento, que les envíe a Lázaro, que está muerto, y que ellos lo vean cuando se les aparezca ya vivo. O sea, le piden a Abraham. El Señor le está diciendo, pero el Señor se está poniendo como si fuera Abraham, porque él es el que le está hablando. Simplemente pone una figura, no más. Y entonces Abraham le dice que para arrepentimiento tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra de Dios. Y le reconfirman el versículo 31, que si no creen en la palabra de Dios, no habrá arrepentimiento ni salvación. Así como para él, que está en un lugar de fuego y tormento, como para sus 5 hermanos que están vivos en Jerusalén. Muy importante, que esos 5 hermanos ya vemos que son parte de las 6 sectas que habían en Jerusalén en el primer siglo cuando vino el Señor. Así que, entonces, el contexto de esta parábola es la eficacia sobrenatural y eterna de la palabra de Dios para salvación y para arrepentimiento, para la extensión eterna con Dios en su presencia. Muy importante. Y la guerra a muerte que él le impuso el rico, o la cúpula, o los que deberían haber sido los maestros, pastores y guías del pueblo, a la palabra de Dios. Él le opuso a la palabra de Dios. Se sentaron en la cátedra de Moisés. Quitaron la cátedra de Dios, del Dios vivo que estaba en Cristo.
quitaron su palabra, se opusieron a ese nombre y a esa fe. Miren la unidad perfecta de la palabra. Unidad, porque es un organismo vivo, la palabra es una unidad perfecta. Entonces se opusieron a ese nombre, se opusieron a esa fe, se opusieron al establecimiento del reino. Entonces aquí hay una guerra. En esta parábola es sobre una guerra a muerte, entre dos fees, entre dos credos, entre dos evangelios, el evangelio del rico y el evangelio de la gloria de Cristo, claramente. Que en el primer testamento era Moisés y los profetas, que todos hablaban de él, y en el Nuevo Testamento es el evangelio del reino, que es el mismo. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios, hablando a los padres por los profetas de muchas formas y de muchas maneras, en estos postreros días, cuando apareció Cristo, nos habla a través de su Hijo. Entonces su Hijo es el que trae toda la palabra de Dios. Su Hijo es el que inspiró todo y a todos. Muy importante. Él nos dejó el evangelio del reino. Entonces una lucha a muerte. Él quiere la salvación, el rico quiere la salvación para sus 5 hermanos, pero le dice, no queremos, nosotros tenemos nuestra Torá oral, nuestro Talmud, lo que el Señor anteriormente llamó en Jeremías 8:8 la pluma mentirosa de los escribas, nuestra única y verdadera Biblia, el Talmud. Y usted, Abraham, tiene su fe, tiene el Evangelio, tiene el Evangelio de la gloria de ese Cristo. No nos interesa, muéstranos señales, queremos ver. Mis hermanos quieren ver maravillas, prodigios y milagros. Resucítales a Lázaro. Es muy importante. Ese es el contexto. La guerra entre dos credos. Moisés y los profetas, que le dijo no, y la fe que él tenía, que fue la que impuso, la cual él mismo le dice el mismo rico o la misma cúpula sacerdotal, le dice, ¿por qué tú permites que tus discípulos no obedezcan las tradiciones y costumbres de los ancianos? El Talmud, muy importante porque era necesario introducir para poder entender, hermano, estas cosas. Así que ese es el contexto. Lo mismo que sucedió en el Edén. Contexto: la palabra de vida, el árbol de vida, y la palabra de muerte, el árbol de muerte, o la sabiduría fuera de Dios, que fue la que le dio el enemigo a Eva, que ella comió de eso, que ella misma hizo a Dios mentiroso porque le creyó a él, le dio a su esposo y de ahí comimos todos. Y viene el Señor Jesucristo, nos trae el árbol de vida, nos trae la palabra de vida y les trae a ellos la palabra de vida, y ellos le dicen, no queremos esa palabra de vida, nosotros tenemos nuestra propia autoridad, tenemos nuestro propio gobierno, tenemos nuestro propio templo, tenemos nuestras propias leyes y credos y fe, y no queremos saber nada de ningún otro evangelio. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el del rico, y el árbol de vida, el de Cristo, que ellos le dijeron no. Sencillo. Miren, sencillo, hermano. Bueno, muy importante. Así que ese es el contexto. No le busque otro contexto, que lo vamos a ver. Claro, porque ya tenemos el contexto que nos han dado los pastores y que yo he sido partícipe de eso también. Entonces nosotros hemos convertido esta parábola, que tiene ese contexto, una lucha entre dos reinos, entre dos templos, entre dos sacerdocios, entre dos pueblos, entre dos naciones. ¿Cuál? La nación espiritual que nació en Pentecostés y la otra. El sumo sacerdote, que es Cristo, y el otro de carne, pecador. El sacerdocio levítico y el sacerdocio eterno, las piedras vivas. El templo vivo, que somos nosotros, y es Cristo como la piedra angular, y el templo de Jerusalén, que era de ellos. Entonces vemos claramente toda una guerra en oposición entre dos reinos, porque hay dos credos diferentes. Dios dice, la suma de mi palabra es verdad, Salmo 119, 160, y ellos le dijeron, no, nosotros tenemos nuestra propia verdad, como lo vimos hace 15 días, cuando uno de los principales hombres del judaísmo hoy en día
dice de que reconoce que la única y verdadera Biblia para ellos es el Talmud. Entonces, muy importante. Así que nosotros hemos convertido esta parábola en doctrinas del estado de los muertos. Porque en eso es lo que se ha enseñado. Ojo, pero esa enseñanza es muy nueva. Eso no fue lo que siempre enseñaron. Esa enseñanza es muy nueva. Entonces, en el estado de los muertos. Tales como un estado intermedio. Uno se muere y hay un estado como si fuera el purgatorio. La inmortalidad del hombre, ya esto lo he explicado, no lo voy a explicar, simplemente lo estoy mencionando. La inmortalidad del hombre, claro, murió, pero en el mismo instante que cerró los ojos apareció en otro lado. Eso es lo que nos han enseñado. Entonces, no murió, trascendió. La inmortalidad del hombre, sufrimiento eterno, porque allá está y tiene las llamas, pero no se consume, eterno, aunque la Biblia dice que cada uno será juzgado y condenado conforme a sus obras. Entonces, si la abuelita, la viejita idólatra, se murió y va a tener la misma duración en esa condena que el diablo eternamente en el infierno, entonces todo lo que dijo el Señor es mentira. Todo, cientos de versículos de que cada uno será juzgado conforme a sus obras y condenado conforme a sus obras. Aquí no. En esta enseñanza que nos vienen dando, que nos han dado siempre, y que yo fui partícipe de ello, es el pecador allá, no se consume, la llama no lo consume, sufrimiento eterno. Contrario a lo que enseña la Biblia. Un segundo después en el infierno, o un segundo después en el cielo, o en el Hades, con dos compartimientos. El paraíso, inmediatamente murió en la presencia y gloria de Dios. El paraíso es eso, no es otra cosa. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban en la presencia y perfecta gloria de Dios, al punto que cuando pecaron el Señor los sacó. O sea que no puede estar uno en el paraíso si no está directamente en la presencia física real de Dios. Imposible. Entonces aquí un segundo después, ojo, sin resucitar, ya en la presencia de Dios, lo cual lo niega todo el Nuevo Testamento. Así de sencillo. Entonces, simplemente estoy mencionando cosas para que vayamos masticando muy bien, porque esto hay que masticarlo muy bien. Es como coger un granito y deshacerlo, porque con esto no podemos seguir tragando entero. Ya hemos tragado entero bastantes años. Conciencia en el más allá, o sea que usted muere inmediatamente, está en el cielo, o sea en la gloria de Dios, de la mano de Dios, en la misma física presencia de Dios y de sus ángeles, y el otro está en el infierno, pero los dos con conciencia, se acuerdan de todos sus males, de todas sus maldades. El uno le pide que pase, que es pecador, le habla a los otros que son santos, les está hablando, se comunican entre santos y pecadores como si fueran, ¿no? El uno ve al otro allá, el otro ve a la familia allá, de los dos lados. Hermano, conciencia en el más allá. Entonces, otra doctrina, separación entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Que el cuerpo del rico quedó ahí, pero también tenía uno allá, porque tenía lengua, tenía ojos, tenía boca, sentía dolor, sentía escalofrío, todo, y como el cuerpo. Entonces, una separación, el cuerpo quedó aquí, el alma se fue para otro lado. Entonces, ¿por qué dicen que es que no? El cuerpo se queda aquí, pero el alma, que es la persona real, se va para otro lado. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia niega eso. Los versículos que se utilizan en Filipenses 1:23, que se utilizan en 1 Corintios 5:8, y otros versículos que utilizan de que Pablo, ausente del cuerpo, presente el Señor, eso lo vamos a pasar por el filtro de la Biblia, porque todo eso lo acomodaron según Lázaro y el rico, según esta parábola. Entonces, todo lo que la gente, lo que estos hombres han creído, lo acomodaron allá y conjugaron todo eso y nos trajeron la enseñanza, y yo recibí esa enseñanza y yo la enseñé. Entonces, separación entre cuerpo y alma, comunicación entre muertos, pues, en fin, y otras doctrinas más que nos han sacado de esta parábola. Todo es sacado de esta parábola. Así que la interpretación privada, con la interpretación privada hemos generado múltiples doctrinas, pero es necesario mirar el contexto profético y escatológico
de la parábola. Porque claramente vemos que todo se centra en la fe del rico. Todo se centra en la fe del rico. Todo. En un rico y su fe. De Lázaro únicamente lo menciona de que murió, que tenía llagas, murió. Y no más, no se vuelve a mencionar Lázaro hasta que le piden el rico que lo resucite a Abraham. O a lo que el Señor usa. El Señor simplemente está usando una figura. Entonces, todo tiene que ver es con el rico, con lo que cree el rico y la oposición del rico a la palabra de Dios, porque él tenía su propia fe, como ya lo demostramos. Es muy importante. Entonces, vamos a mirar esto. Es obligatorio que lo miremos en el contexto profético, escatológico, que el Señor puso en esa parábola. Y tenemos que mirar bíblica y extrabíblicamente, usando a Josefo, de pronto a otros escritores, la creencia histórica del rico, o de la cúpula, o de los que gobernaban, o a los que el Señor les entregó el gobierno, y de lo que dice el Señor en Daniel 2:44, que nunca más le entregará su reino a otro pueblo, porque el Señor le había entregado su reino a los judíos. Pero cuando Él viniera, cuando acabara con todos esos reinos y se montara e inaugurara de nuevo la teocracia, Dios como Dios y Señor, y Cristo como Rey y Príncipe, dice, nunca más el reino sería dejado a otro pueblo. Léalo por favor, Daniel 2:44. ¿Por qué? Y aquí claramente les dice, el reino será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo, pero el reino bajo un rey, porque en este momento el rey era Herodes, el rey eran ellos. Los que mandaban eran ellos, los que mandaban a matar, los que mandaban cartas para matar y buscar a los cristianos por toda parte eran ellos. Somos sacerdotes, los principales sacerdotes. Todos ellos daban cartas para que fueran a buscarlos y a matarlos si querían, según la carta. Tienes que matarlo, tenían que matar. Pablo lo confirma. Por ejemplo, cuando dice en Hechos capítulo 26, verso 11 creo, que dice que él los buscaba y los castigaba tremendamente y que los obligaba a blasfemar contra ese nombre y esa fe. Muy importante. Entonces, todo eso tiene que ver con el rico. Entonces, necesitamos entender la fe histórica. Ellos trajeron esta enseñanza de vida después de la muerte desde Egipto. Porque en Egipto, cuando se morían, no solamente el faraón, sino los gobernantes y toda la gente rica, eran enterrados para su vida en el más allá. Eso lo sabemos nosotros, eso es coquito. Eso es ABCD para niños. Ellos estuvieron en Egipto, ellos trajeron esa enseñanza de Egipto. El Señor los acusa de que sus cuerpos estaban en el desierto cuando iban hacia la tierra prometida, pero su corazón se había quedado en Egipto. ¿Por qué? Porque traían la mente de Egipto. Se acordaban de los puerros y las cebollas y la carne y todo lo bueno que pasaba en Egipto, aunque estaban esclavos. Entonces, y su mente y sus creencias las trajeron de Egipto. Entonces, pero además, no solo de Egipto, sino que cuando estuvieron esclavos también en Babilonia, de allá se inventaron, allá fue donde nació el Talmud babilónico, o su única y verdadera bíblica, o la pluma mentirosa de los escribas, o las costumbres y tradiciones de hombres, o las enseñanzas que el Señor los acusa en Marcos capítulo 7, verso 13, los acusa de que ellos transmitieron sus enseñanzas al pueblo. ¿Y sabe qué dicen ellos? Que la Torá oral, que dice que Dios se las dio en el monte Sinaí, lo cual Dios lo niega categórica y contundentemente en Jeremías 31 al 33, cuando nos da el nuevo pacto, que dice que ahí sí pondría oralmente sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón. Pero el Señor lo niega tajantemente. Entonces, muy importante, hermanos, porque es necesario que entendamos la fe de ellos.
Y para eso, históricamente, tenemos que verlo a través de la historia. Así que ellos en Babilonia comenzaron a escribir su Talmud babilónico, y por eso es que el Señor los llama la pluma mentirosa de los escribas, de ellos que fueron los que escribieron. El Señor es muy ordenado y muy exacto, un Dios de orden, y eso, entonces de allá fue que su mente y su corazón estaba allá. Cuando el Señor habla en Apocalipsis 17, si usted no aplica esto, no entiende esto, no va a entender nada. 17 y 18, cuando habla de una ciudad, de una gran ramera, Babilonia, no se está refiriendo a ninguna ciudad. Cuando el Señor habla de ciudades en el Nuevo Testamento, en el contexto de juicio, se está refiriendo a personas, no a ciudades, a personas. Por eso cuando el Señor le dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, la ciudad no mató a nadie, eran las personas. Jerusalén es una vieja Jerusalén, que era el pueblo, eran ellos, Judá, compuesto por esas tres tribus, Judá, Benjamín y levitas. A eso es que llama el Señor Jerusalén, más todos los que se le unieron, y de ahí estaban todas esas sectas. A eso es que el Señor llama Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Entonces, Jerusalén son personas. Cuando habla Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de una ramera, se está refiriendo a personas. Y eso lo vamos a ver cuando cojamos ese tema. Claro, mi hermano, fácil, para niños. Para niños. Entonces, pero si entendemos esto, que todas esas creencias ellos las trajeron, esas creencias del más allá, de una vida después de la muerte, de la trascendencia del alma, de dos compartimentos, y que ellos estaban seguros, absolutamente seguros, de que cuando ellos se murieran, iban derecho para el seno de Abraham, y que los malditos, los pobres, el pueblo que no conocía la ley, o sea, la ley de ellos, la Torah de ellos, su Torah Abraham, esos malditos eran los únicos que creían en el Mesías. Y a esos es los que el Señor llama pobres de espíritu, al pueblo, a los ciegos que habla cuando dice que vino a dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Dios estaba ciego, tenían otra fe, tenían otra Torah, la Torah oral, la que ellos les imponían, y por las que iban de ciudad en ciudad y de país en país, y Pablo y los que iban era para hacerlos blasfemar contra la fe que habían adquirido nueva y volver a la fe del Talmud. Muy importante, hermanos. Esto es, mire, fácil. Entonces, esa creencia la vamos a mirar, histórica, y que es totalmente opuesta a la ley y los profetas, a la fe de Abraham, al evangelio de la gloria de Cristo, al evangelio del reino. Entonces, muy importante, sobre eso se basa esta parábola, no sobre ninguna otra cosa que hemos inventado y que le hemos agregado. Así que el Señor usó alegorías, metáforas, símbolos, mitos, representaciones. Él está representando ahí a Abraham como si fuera Abraham, nada que ver. Es el Señor que le está diciendo. Y ellos entendían que era Él que lo estaba hablando en parábola y que lo estaba condenando a ellos. Ellos lo confirman en Mateo 21:45, hermanos, por amor de Dios. Entonces el Señor usa todo este tipo de figuras que ellos creían parábolas para condenarlos. Y ellos dicen que los fariseos y los principales sacerdotes entendían que esas parábolas se referían a ellos. Entonces es muy importante, Mateo 21:45. Así que entonces dejemos que la Biblia, hermanos, interprete la Biblia, porque o si no, vamos a seguir con las mismas mentiras, con las mismas creencias. Necesitamos, ya permitimos que el hombre nos interpretara como quisiera. Nera, ¿qué pasó? se apagó la luz, no sé. Fíjate a ver si está grabando. Pero no importa que se haya apagado una luz.
Ok, yo le corto ese pedazo. No le muevas eso. Quítalo. Entonces, fíjate si sigue grabando. Ok, yo continúo. Entonces dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Hermanos. Y así poder nosotros darle lugar a la mente de Cristo, al pensamiento de Dios, a lo que Dios inspiró, a la palabra que dejó escrita. Su palabra es la única que puede interpretar su palabra. Muy importante. Así usted ame mucho a su pastor, ame mucho al maestro, ame mucho al que le enseña o al ungido, hermano, eso hay que dejarlo a un lado. Tenemos que permitir que la Biblia interprete la Biblia, no más, no más, no más, no más, hermanos. Es la única manera que vamos a poder glorificar al Señor. Así que dejemos, hermanos, que la Biblia interprete la Biblia. Porque es la única manera, hermano, que podemos entender. Dios inspiró unos hombres. Dios inspiró unos hombres. Y dejó escrito su mente y su corazón, sus pensamientos en la palabra, sus propósitos. Así que, muy importante, hermanos, que podamos darle lugar, quizá por primera vez, a la palabra. No importa los pastores ungidos, que usted esté muy enamorado de su pastor, o de su maestro, de su predicador, lo que sea, hermano, eso hay que dejarlo a un lado. En la Biblia, interpretando la Biblia, de la única manera que vamos a salir de la ceguera tan terrible. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su maestro y los aman. Mira dónde los han llevado. Y así cada una de las sectas y cada una de las iglesias tienen sus pastores y ellos son los que le dicen por dónde van. Oh, hermano, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ser como los de Berea. Pues ese es mi consejo, yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta el día de mi muerte. Pero ya, cada cual, ¿cierto? Si está acomodado y quiere seguir acomodado, no hay problema. Dios lo permite, ¿cierto? Así como Dios permite que hagan muchas cosas la gente. Pero al final somos nosotros los que vamos a pagar las consecuencias de no entender, y como tal de no darle la gloria que es debida a Dios, debida a su nombre, debida a su santidad, debida a su espíritu, a su espíritu de poder. No vamos a poder. Así que concentrémonos en el contexto de esta parábola: guerra entre dos credos. Entre dos reinos. El reino Cristo, que vino como siglo, como el rey, como el profeta y como el siervo, como el que traía la revelación y el poder para redimir, y los que estaban apoderados del reino y del pueblo. Concentrémonos para evitar seguir, hermanos, torciendo lo que la palabra de Dios dice y agregando lo que no dice. Entonces, este pasaje, esta parábola, no enseña contextualmente lo que sucede inmediatamente morimos. Eso no lo enseña. Es una parábola. Cuando menciona de que un rico se murió y que inmediatamente, es una parábola, es una figura que Dios está usando. Cuando usa de un pobre que no dice que lo enterró, sino que apareció en el otro lado, es una parábola, son representaciones, es una alegoría, es una enseñanza que el Señor les quiere traer y que ellos entendían que hablaba era de ellos, porque ellos creían todo eso. Entonces, ni habla de recompensas un instante, un segundo después de que usted muere, porque un segundo después de que usted muere aparece en el infierno o aparece
en el paraíso, o la presencia, o la gloria de Dios, que es lo mismo, porque así estaban Adán y Eva cuando estaban en el paraíso sin pecar, porque una vez que pecaron, lo sacaron del paraíso, porque en la presencia de Dios no puede estar nadie. Y entonces, no se refiere a esto, ni de la recompensa para buenos y malos, un segundo después de la muerte, nada que ver. ¿Por qué? Porque sin resurrección es imposible estar en la presencia de Dios. Por eso es que Pablo le clamaba y le gritaba al Señor, que quería que el Señor le diera un cuerpo inmortal y una naturaleza incorruptible para poder estar en la gloria de Dios. Se llama resurrección. En el instante de la resurrección ocurre eso: cuerpo inmortal y naturaleza incorruptible, porque no se pueden dividir, todo tiene que estar unidito siempre. Aunque la enseñanza y lo que nos han convencido es que el cuerpo puede estar en un lado y el alma, o el ser, o el que piensa, o el espíritu, que lo llaman también, en otro. Así que, muy importante, que el Señor niega eso en la resurrección. Sin resurrección, nadie puede estar en la presencia de Dios, jamás. Ya que la Biblia es clara cuando afirma que los muertos, hermano, la Biblia. Que es que mi pastor ha escrito 100 libros y que es muy famoso y que se llama John MacArthur, o se llama... No importa, hermano, por amor de Dios. Por amor de Dios, métase en la cabeza esta palabra, Berea. Y métase en la cabeza, metamos en la cabeza que Dios los alabó, los exaltó, porque cuestionaron la enseñanza de Pablo. La pusieron bajo el escrutinio de escudriñar cada día para ver si lo que Pablo les había enseñado era cierto. ¿Cuánto más a cualquier ser humano mortal y en vías de descomposición, como todos nosotros, que no somos inspirados? Ninguno. Los inspirados están en el canon bíblico. Entonces, ya que la Biblia es clara cuando afirma categóricamente que los muertos nada saben, que no tienen más paga en este planeta. Y dice, ¿por qué? Porque su memoria es puesta en el olvido, no se acuerdan de nada, pero el rico se acordaba de sus 5 hermanos. Abraham se acordaba de que él había vivido banquetes y una vida buena. Él pide arrepentimiento para su hermano, tiene mente, pero aquí la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 4 en adelante, dice claramente que los muertos nada saben, pero él lo sabía todo. Así como los muertos, los decapitados, en Apocalipsis 6:10 se acuerdan de todo, de todos los males que le hicieron y piden venganza. Tienen un corazón lleno de venganza. Y dice la Biblia que no tienen más paga, hermano, la Biblia. No, pero es que mi pastor, hermano, pobrecito su pastor y pobrecito yo como pastor, pobrecito nosotros que contradecimos y que queremos entender lo que la Biblia niega. Muy importante. Porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué significa eso? No, son tan corrompidos que vienen y buscan un versículo que diga algo relacionado a esto para poder meter y mantener sus mentiras. También asegura, ahí mismo, en ese mismo pasaje de Eclesiastés, que su amor, su odio, su envidia, también murieron con él. O sea que no tiene amor, no puede nada, porque está muerto, está dormido según Cristo, no sabe nada. Y enseguida sí vamos a ver el ejemplo del futbolista que murió. Y que muchos en las redes sociales comenzaron a decir, ya desde hace tiempos, porque los científicos están asegurando que a través del estudio del ADN y a través de todos los descubrimientos que han hecho, es muy totalmente posible que una persona no muera, que viva eternamente y que puedan resucitar a un muerto, así esté oliendo maluco. Entonces, y eso es lo que la gente ve, porque la gente no quiere saber nada de Dios ni de su palabra, y menos de su verdad contextual. Están enseñados a teterito y mantenimiento bíblico. Eso es todo. Entonces, para poder entender estas cosas hay que profundizar, hay que quemarse estas pestañas, hay que cavar y ahondar, hay que ser como los debería para poder cuestionar. Y aquí yo estoy cuestionando no solo esto, sino las enseñanzas que yo mismo he dado
Las estoy cuestionando totalmente. Y estoy dispuesto a dar todo lo que yo he aprendido por basura también. No importa. Ah, pastor, pero usted lo enseñó. Sí, yo lo enseñé. Era un mentiroso, pero creía que estaba en la verdad porque muchos pastores me enseñaron eso. Entonces, también asegura que su amor, su odio, su envidia también murieron. Y dice, y categóricamente dice que nunca más, hermano, por amor de Dios, nunca más, o sea, no volverán. Nunca más, que era el pedido del rico, que hiciera que Lázaro que estaba muerto volviera y resucitara para que nunca más, nunca más. Cuando Jesús verdaderamente le resucitó a Lázaro, el Lázaro que vino no se acordó de nada, no tuvo memoria de nada, como en la Biblia, en todos el 100% de los pasajes bíblicos contextuales, ninguno que fue resucitado se acordó de nada, ni un segundo antes siquiera, nada. Entonces, ¿por qué hemos creído eso? Hermanos, revisemos las escrituras, seamos como los debería, dejemos de ser unos religiosos, hermanos, legalistas, creyéndole a hombres no inspirados. Tenemos que creerle a los inspirados, que son los 66 libros de la Biblia. Entonces, muy importante. Y nunca más, los que mueren nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Nunca más. ¿Por qué? Porque su memoria fue puesta en el olvido. Cuando una persona, los que murieron y resucitaron, simplemente vinieron como si no hubieran muerto, lo resucitaron porque no se acuerdan de nada, ni qué pasó en el más allá, que es esta enseñanza. Porque lo que el Señor está haciendo es una enseñanza de guerra entre dos árboles, el árbol de la vida, su palabra, que es árbol de vida, y el árbol de la muerte, o el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la autoridad del hombre, creando sus propias leyes, sus propios mandamientos, su propio lenguaje, su propia vida y su propio reino. Eso es esa parábola, no es nada más. No es nada más, hermano. No le busque, por amor de Dios. Claro que lo que nos han enseñado no tiene nada que ver con lo que estamos enseñando ahora, porque esto jamás, ni una sola vez lo he podido ver y estoy cansado de escudriñar. Ni una sola vez, no la han enseñado. Entonces, pero es la Biblia. Estoy simplemente leyendo la Biblia. Entonces jamás, nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo de este sol. Nunca más. ¿Sí ven? El contexto es que Dios puede resucitar a una persona, pero no se acuerda de nada. Nada. Es el mismo, simplemente el mismo, lo resucitó y ya. No se acuerda de nada. Por eso dice que su amor, su odio fenecieron ya y no se acuerda de nada. Nunca más. Muy importante. Y nunca más y la memoria fue puesta en el olvido. Todo lo dice el Señor. Muy importante. Dios asegura que nunca más. Pero la enseñanza, las doctrinas que hemos sacado de acá es que sí, cuando una persona se muere, inmediatamente sigue viva, trasciende. Sus huesos, o su estuche, o su cárcel, o su prisión, que es el cuerpo, se quedó ahí, pero él siguió para allá. La Biblia lo niega. Aquí lo dice categóricamente. ¿Le va a creer, hermano, al pastor X o Y? ¿Le va a seguir creyendo a eso? ¿O a mí? Como lo que yo enseñaba. ¿O le vamos a creer a la Biblia? Pues ese es el propósito de esto, hermano. No más. No más. Estamos haciendo como los de Berea, no más. Así que, nunca más. Pero los pastores enseñan, no, eso es mentira. ¿Cómo que nunca más? ¿Cómo que Dios dijo que el día que comieres de que si creyeses eso morirás? ¿Qué tal si Eva no le cree a nada de lo que le dice? Le dices, tú eres un mentiroso. Dios dijo que el día que comiéramos, así que no voy a comer de lo que me estás dando, ese conocimiento que me estás dando. Me quieres hacer creer que Dios es mentiroso. No, el mentiroso eres tú. No se hubiera caído nada. ¿Sí ven? Aquí, Dios dice, nunca más. Y los pastores dicen, sí, todo el que se va inmediatamente sigue vivo. Y tiene conocimiento y allá ve a los muertos y todos los demás. ¿Eh? Y que cuando se murió el santico, entonces se fue para la presencia de Dios, se fue para la presencia de Dios. Sin resurrección, hermanos, por amor, más bien, creámosle a Corintellado o a Tarzán, o a Superman. Pero ojo con el cuento, hermanos.
puro cuento. Así que según la Biblia, el Evangelio de la gloria de Cristo, la palabra inspirada de Dios, la que salió de la boca de Dios, que creó todo el universo, según esa, los muertos no pueden clamar, no pueden entender, no tienen memoria, no pueden orar, no pueden interceder, como pasa ya en Apocalipsis 6:10, y como le pasó con el rico intercediéndole ante Abraham, ante el Señor, por sus hermanos. Ni pueden pedir venganza, y menos alabar a Dios. Imposible. El Señor les está confrontando lo que ellos creían que fue sacado de Egipto, de Babilonia, y por supuesto, cuando los helénicos o los griegos impusieron no solamente sus doctrinas, su lenguaje, su idioma y sus creencias, que también esto lo creía 100% y lo enseñó Platón. Entonces todo eso vino de ellos. Muy importante que ellos estuvieron bajo el dominio helénico o griego. Así que hay evidencia de sobra, de historia de donde salió todo esto, donde salió todas sus creencias y todas sus hermanos supersticiones. Ya que aquí el rico clama, intercede, hermanos. Así que muy importante, muy importante. Y es muy triste porque hoy en día, con toda esta mezcolanza de enseñanzas, ya muchos creyentes no saben qué creer, hermano, sobre el estado de los muertos. No saben qué creer. Ay, que entonces voy a ver a mi mamá allá en el infierno, porque eso es lo que enseña la parábola. Si los pastores enseñan que esa parábola es literal, que ocurrió tal cual como lo describe, y si es literal, entonces no hay un infierno para un rico y un infierno para cada persona que muere, no, es uno solo para todos. Entonces allá va a ver a sus tíos, a sus abuelos, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a todo el mundo lo va a ver. Muy importante, si lo quieren tener literal, pero solamente usan literal para defender unas doctrinas inventadas por el hombre que no están en la Biblia. Entonces, hoy en día no se sabe ni qué creer. No, fácil, creámosle lo que dice la Biblia. El Señor dice que nunca más, que el que se muere no tiene memoria. Ay, pastor, ¿y dónde está la prueba de eso? Búsquese, hermano y hermana, todas las resurrecciones que hay en la Biblia, todas, búsquelas todas. Tómese los 20 minuticos o para muchos en los 3 años, que van y abren la Biblia de vez en cuando. Y mire cada vez que haya muerto, que resucitó, a ver qué trajo de memoria, a ver qué viene a decir. Lo único que viene a decir es el caso de la bruja de Endor, que eso lo vamos a mirar en su contexto, que eso es todo un cuento, para que lo acomodaron a esto los pastores para poder confirmar, reconfirmar y seguir enseñando y seguir vendiendo sus libros de todas las mentiras que la Biblia los contradice. De resto, todos los muertos, dice la Biblia, no hay ni un solo que venga, que haya dicho nada. Los que Cristo resucitó, nadie dijo nada. Lázaro, que estuvo 4 días muertos, suficiente para haber viajado por todo el universo y para haber estado de la mano del Señor y para haber visto todo lo demás, no dijo nada. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, ni hay más memoria, ni su corazón está expuesto a nada, hermano, y nunca más tendrán paga, jamás. ¿Por qué? Porque es puesto en el olvido, cuando el que muere, así de sencillo. Entonces, cuando el Señor resucitó a alguien, como fue puesto en el olvido, no trae nada en la mente, porque fue puesto en el olvido. Sencillo, para niños. Entonces, con toda esta enseñanza, le mueven el piso a hombres y mujeres de Dios, hermanos. ¡Qué tremendo! Y los científicos hoy, he visto algunos programas, a mí me gusta la ciencia, veo programas de ciencia. Y he visto científicos a través de estos nuevos, hermanos, el poder tan grande que han desarrollado en todos estos robots
y todas estas máquinas a través de la nanotecnología que las pueden meter al cuerpo inclusive, cómo aprenden, tienen un sistema de aprender, todo, como si fueran humanos. Y aseguran los científicos que hay 100% de posibilidad de resucitar muertos y de la inmortalidad de las personas. Hacia allá van, hacia allá van. Muy importante. ¿Cómo? A través de toda esta nanotecnología que van y pueden estar cambiando el ADN y adaptándolo a lo que ellos quieran. Así que muy importante. Es el caso del futbolista que murió. Yo se los envié a algunos hermanos, pero si usted me escribe ahorita mismo, yo se lo envío también para que usted vea el video. Cuando el futbolista se desplomó, inmediatamente murió de un infarto en medio de un partido en Inglaterra entre Tottenham y otro partido y otro equipo, dos equipos muy grandes de Inglaterra, el estadio lleno, 60, 70.000 personas, y que horas después fue resucitado, salió muerto de ahí. Y el que me dio a entender esto y me dio al conocimiento esto fue mi sobrino, que me escribió: tío, mire que ya es posible resucitar a los muertos. Entonces yo lo miro y digo, ok, no hay problema, vamos a ver el contexto. ¿Qué fue lo que hicieron los de Berea? Vamos a ver el contexto de lo que dice Pablo, decir ese contexto. Número uno, si lo que enseña es bíblico, y número dos, si es contextual a la revelación de Dios. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es el contexto de lo que dice para poder entender su hermenéutica o poder entender su interpretación en la unidad de la palabra y en la unidad del Espíritu. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Unidad de la palabra y unidad del Espíritu. Muy importante. Entonces, lo que me dijo mi sobrino, y lo encontré, es tremendo. La inmortalidad de los seres humanos, muchos lo están buscando, siempre lo han buscado, siempre. No morir, qué tremendo. Entonces, qué importante, hermanos, entender estas cosas, de que con la tecnología ya todo es posible. Lo que me dijo mi sobrino y otros en las redes es que ya es posible resucitar a los muertos. Tremendo. Pero tenemos que mirar su contexto. Mirar lo que dice la Biblia, literal, y el contexto que detrás de lo que está diciendo la Biblia. Tiene que ser así. Eso es lo que hicieron los de Berea, que no solamente escudriñaron a Pablo, escucharon lo que Pablo decía, a ver si era, número uno, si era bíblico, si era la palabra inspirada de Dios, si era la revelación bíblica, pero además si era contextual. Eso solo se logra escudriñando las Escrituras y
que el Espíritu Santo traiga esa verdad. ¿Cómo? En la misma Biblia, llevándonos a diferentes pasajes que comprueben el contexto de esa revelación o de lo que está diciendo la Biblia. Entonces, muy importante. Sin eso no hay nada, puro cuento. Y la iglesia nunca nos enseñamos a mirar el contexto, sino a decirle amén al que está al frente, aunque no ninguno somos inspirados. Muy tremendo. Así que lo que me dijo mi sobrino y en las redes sociales es que ya es posible resucitar a los muertos, y lo llaman el efecto Lázaro. ¿Sí ven? Efecto Lázaro. O sea, ¿por qué? Porque todos creen de que hubo verdaderamente en eso de Lázaro, que Lázaro estaba muerto y apareció vivo en otro lugar. Entonces, el efecto Lázaro. Y usan el caso del doctor Sam Parney, así se llama el doctor Sam Parney, pero hay muchos otros médicos que ya están utilizando diferentes técnicas. Él es de la Universidad de Nueva York, usted lo busca en el internet, claro, si quiere yo le envío el video y ahí está todo, de la Universidad de Nueva York. Dice que a través de un procedimiento muy especial pudo resucitar al futbolista. Qué tremendo, un procedimiento. Entonces mire, lo que me dice mi sobrino y lo que veo en diferentes lugares es que es posible resucitar a los muertos. Pero lo que dice este señor es que es un procedimiento, es una técnica que él usa. Miremos el contexto, ¿sí ve? Contexto. Lo que dicen, ya es posible resucitar a los muertos, el futbolista está allá, murió, 5, 6, 7 horas muerto, y vienen a través de un procedimiento, lo resucitaron. O sea que, ¿qué? Resucitar, ya resucitan muertos. Pero hay que ver el contexto. Igual en cada enseñanza en la Biblia, contexto. Igual en cada situación, contexto. Si no, simplemente son pretextos para inventar cosas. Y los humanos somos muy buenos para eso. Entonces miremos el contexto y lo que pervierte el contexto. ¿Sí ven? Hay cosas que pervierten el contexto. Por ejemplo, en esta parábola de Lázaro rico, hay muchas doctrinas que pervierten lo que el contexto, que es la lucha entre dos poderes, la lucha entre dos credos, entre el evangelio del reino, Moisés y los profetas, y la fe del rico, sencillo. Y la guerra a muerte, porque era muerte para el rico, muerte temporal para lo que iban a hacer con el Mesías, pero para Jesucristo, muerte eterna para todos ellos. ¿Sí ven? Muerto. Entonces miremos el contexto y lo que pervierte el contexto de lo que en verdad explica el doctor. Las redes dicen una cosa, mi sobrino dice otra cosa y muchas personas dicen muchas cosas, pero el doctor es el que nos da el contexto. Es como le puse alguna vez un ejemplo. Si yo me leí, supongamos, 1000 veces un libro, llámelo La historia del Titanic o 100 años de soledad de García Márquez, así me lo haya leído 100 o 1000 veces, si usted quiere hacer preguntas sobre eso, lo aconsejo o la aconsejo que las pregunte a García Márquez, que fue el que lo escribió, y no a mí, así yo lo haya leído 1000 veces. Él es el único que puede decir lo que es el contexto de todo eso, no yo, ni ningún otro que lo haya leído 1.000.000 de veces. Así es con la Biblia, el que la escribió, la inspiró, la ideó, que inspiró a todos estos hombres y que la dejó escrita a través de ellos, fue Dios. Aquí, ¿quién es el que tiene que interpretar todo? Dios. ¿Cómo? La Biblia, interpretando la Biblia. Sencillo para niños, hermano. Entonces, lo que pervierte el contexto y lo que en verdad explica el doctor sobre el poder de resucitar a los muertos. El doctor afirma: el doctor Sam Parney afirma
que su método para poder volver a la persona a la vida requiere de varias técnicas que se deben conjugar, ¿sí ven? O sea, que no es simplemente que a una persona murió y la resucitaron, porque una cosa es que muera de un infarto y otra cosa es que muera de cáncer, otra cosa es que le pase por encima un camión, otra cosa es que se ahogue, etcétera, etcétera. Entonces, contexto, un tipo de muerte con unas características y unas condiciones especiales. Entonces requiere varias cosas o técnicas que se deben conjugar para poder lograr lo que él logró. ¿Por qué? Porque ya aseguran y hablan del poder de la inmortalidad de las personas, que ya los pueden resucitar. Pues así es. Dice el doctor que después de que el corazón muere o deja de funcionar, hay varias cosas que siguen con vida. ¿Sí ven? Si ve el contexto, por eso hay que mirar esta parábola en su contexto y mirar cada cosa en la Biblia en su contexto. Ojo, contexto. No solamente leer los versículos anteriores y los versículos posteriores, sino toda la Biblia, porque el que la inspiró, la ideó, inspiró a hombres y la dejó escrita fue Dios. Él es el único que nos puede dar el contexto. ¿Cómo? Permitiendo que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, hay varias cosas que siguen con vida. Después de que la persona muere de eso, hay varias cosas que siguen con vida. Y este es el contexto para la resurrección ante un infarto. ¿Por qué? Porque si a una persona le dio, por ejemplo, hay personas ahorita a través del coronavirus que han entrado estas células y les han dañado los riñones, les han dañado el hígado, les han dañado diferentes órganos y se infartan. No hay nada que hacer. Hay otras personas que les daña el cerebro. Entonces, todo es el contexto. Entonces, ¿qué dice el doctor? Que las neuronas de estas personas, de ciertas personas que mueren con este tipo de infarto, siguen vivas por varias horas, las neuronas. ¿Sí ve? Que las células grasas del cuerpo siguen vivas por 13 horas. Que las células de la piel siguen vivas por 24 horas. Y que las células de los huesos siguen vivas por varios días. Eso es lo que expresa el doctor. Entonces, basado en este conocimiento y en esta realidad, es que él utiliza unas técnicas muy importantes, un procedimiento para aprovechar que las neuronas y las células siguen vivas, a pesar de que murió la persona. Su corazón murió, dejó de latir. Y a través de su método y su técnica y su procedimiento, reactiva la circulación y la oxigenación en la sangre. Lo que a su vez permite que el corazón vuelva a latir. ¿Recibe el contexto? Que este caso no es el caso para todos los que mueren. Entonces, es un descubrimiento muy importante. Han resucitado a cientos de personas ya hoy en día con esta técnica, con este descubrimiento, con un descubrimiento. Pensaban que cuando la persona moría de infarto ya murió todo, ya está muerto. No, para eso es la ciencia, para eso es el desarrollo y las técnicas de laboratorio que ellos utilizan y usando la nanotecnología. Entonces, este descubrimiento es muy importante para cientos de casos de parálisis del corazón. Eso es todo, tal como lo dice el doctor. Si ve el contexto, hermanos, porque nosotros estamos escudriñando y estudiando algo que un hermano me dice hace tiempo, es algo muy tremendo. Me dice: pastor, muy interesante la enseñanza, pero tenga en cuenta
que los más grandes pastores en el planeta Tierra, que tienen televisión, networks, diferentes canales de televisión en todo el mundo, radios, emisoras, internet, miles de personas siguiéndolos, poder y cientos de libros que han escrito, enseñan todo lo contrario a lo que usted va a enseñar. Y esto es lo que enseñan todos los pastores a nivel mundial. Sí, yo dije sí. Pero nosotros lo que vamos a saber, a mirar y pasar todas esas enseñanzas que nos han dado por el filtro de la Biblia. Y no voy a decir yo si es mentira o es verdad. Yo porque ya lo tengo claro y a veces lo menciono como verdad. Pero vamos a permitir que la Biblia interprete la Biblia como lo estamos haciendo. Entonces, si la Biblia interpreta lo que estos señores han enseñado, gloria a Dios, entonces vamos a seguir en esa verdad supuesta. Y ya como una verdad absoluta. Y si la Biblia niega lo contrario, la Biblia interpretando la Biblia, no los hombres interpretando los hombres, que no son inspirados ninguno de nosotros, entonces, leyendo tranquilo, que lo que vamos a hacer es permitir, como los debería, cuestionar a los hombres que no son inspirados, no cuestionar la Biblia. Entonces, muy importante. Entonces aquí vemos que esto es un nuevo método de resurrección, aprovechando que las neuronas y las células continúan vivas por ciertas horas. Pero en los casos, la gente que ha resucitado, ni una sola vez en la Biblia, jamás vino nadie diciendo que había estado en tal lado, o que le había pasado tal cosa, o que había cogido al Señor de la mano. Eso lo han inventado para hacer libros y para hacer famosos a muchos mentirosos, que esos mismos que creen en esta verdad se meten tanto en la mente de eso que a veces sueñan cosas y entonces dicen que el Señor los llevó por allá o tuvieron un sueño así, y vienen y lo declaran como una realidad. Pero la Biblia muestra todos los casos, el 100% de los casos, de que se murieron y no vinieron a decir nada. Nada. Vamos a ver el contexto de la bruja de Endor después. Entonces, muy importante, que ninguno trajo de ninguna experiencia en el Hades, o en el más allá, o en el seno de Abraham. Ninguno en la Biblia. Así que, qué tremendo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos la próxima semana. Qué importante, hermanos, poder entender lo que la Biblia enseña y poder permitir como los debería. Esa es mi invitación, a que escudriñemos todo lo que nos han enseñado hombres que no son inspirados y que niegan la palabra inspirada. Hacen a Cristo mentiroso, hacen la palabra de Dios una mentira. Hombres no inspirados. Ojo, así usted ame mucho a su pastor o lo crea muy ungido, cero. La Biblia, interpretando la Biblia, no inspirado, hombres no inspirados interpretando la Biblia. La Biblia, interpretando la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, comparta la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites pensar como los debería, Señor, y ser como los debería, cuestionando todo lo que no sea inspirado. Así tengan millones de iglesias, Señor, así tengan canales de televisión o mucho poder, Señor, o así sean siervos y siervas del Señor, no importa. Ninguno somos inspirados, solo la Biblia puede inspirar, puede interpretar lo que la Biblia misma, Dios mismo inspiró, no más. No cabe brazo de carne. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre. Señor, te presento cada hermano, cada hermana, cada una de sus familias, Señor, sus vidas, sus hogares, su salud, Señor.
sus hijos, glorifícate en ellos, Señor. Trae entendimiento a sus vidas, Señor. Y mira todas tus promesas, Señor, para los tuyos, Señor, para aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, Señor. Y te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. No se le olvide, comparta la palabra del Señor.